Father, what a joy it is to gather Padre, qué together gozo es juntarnos otra vez y, Señor, sentir tu presencia en este lugar, y sabemos que jamás podríamos escaparnos de ti. Salmo 139 aclara eso. No importa dónde vamos, tú siempre estás con nosotros, al lado de nosotros. Pero te damos gracias especialmente por la oportunidad de estar reunidos juntos con personas que tienen la misma fe preciosa. Padre, en esta mañana oro por los que están aquí, los que están en la radio, escuchando, o en la casa, viendo, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo, tú al enseñarnos de tu palabra, porque es lo que tú haces. Tú vas a hablar por tu palabra. Y yo oro que todos, y yo también incluido, que seamos sensibles al hablarnos a nosotros por la palabra poderosa de Dios. Oramos por el ministerio de niños, por las preciosas vidas. Gracias por ellos, y pido que esta mañana tú los bendigas al aprender de un Jesús que los ama y que jamás, jamás, nunca los dejará ni los desamparará. Y por eso pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén. Estamos en Ezequiel 36. Si necesitas una Biblia, por favor levanta tu mano y pueden encontrarte y llevarte uno. Y al mirar eso, una mujer fue a un psiquiatra quejándose de una terrible fobia. Cada vez que me acuesto en mi cama, me da un terrible temor de que hay algo debajo de mi cama. ¡Wow!, respondió el psiquiatra. Jamás oí de tal fobia. Pero, como toda fobia, tiene un tratamiento. Seguro que tomará como 20 sesiones. Ok, respondió la mujer. ¿Cuánto cuesta cada sesión? Oh, son $100 nada más, pero te aseguro vale la pena. Cuando no volvió la mujer, el psiquiatra lo llamó. ¿Por qué no he sabido de ti? Bueno, respondió. Cuando volví a casa y le conté a mi esposo del costo, pensó que podía ahorrar dinero y cortó las patas de la cama. Y Dios hizo lo mismo para nosotros. Cortó las patas de toda otra religión, porque la verdad es que toda otra religión en alguna manera busca favor con Dios a través de las obras, pero en cambio Él nos dio nuestra salvación como un don gratuito, sin condiciones. Y esto es lo que vamos a examinar esta mañana en el libro de Ezequiel, porque como ustedes ven claramente, la gracia de Dios se encuentra aún en el Antiguo Testamento, y claramente se encuentra en el libro de Ezequiel. Un trasfondo. Durante 33 capítulos hasta ahora, y los 7 años de vida de Ezequiel, ha estado profetizando la caída de Israel y de Jerusalén a manos de los babilonios. Y finalmente, en capítulo 33, está la caída en 586 a.C. Y este evento es el vuelco, el cambio del mensaje de Dios por Ezequiel, de desesperanza, muerte y destrucción, cambiando a un mensaje de esperanza, de mucha esperanza y de vida y restauración, pero como ustedes verán, no porque ellos lo merecían. Ezequiel 36, verso 22. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Hay dos puntos muy significativos aquí. Verso 22 dice, yo os llevaré de regreso a su tierra desde Babilonia, pero una vez lo dice, pero no porque lo merezcan.
no porque lo merezcan. Dios está diciéndole a Ezequiel del tiempo cuando los judíos vuelvan a Israel después de estar en Babilonia por 70 años, como profetizó Jeremías. Es un regreso futuro. ¿Por qué eso es significativo? Porque la segunda parte del verso 22, miren la segunda parte, dice que lo va a hacer volver, lo hago para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Noten aquí que Dios dice que no lo hago porque ustedes han mostrado una fidelidad a mí mientras estaban en exilio en Babilonia. No. Ustedes se apartaron de mí, ustedes me deshonraron cuando estaban esparcidos en las naciones. Y verso 23 dice, segunda vez, para darle más énfasis, mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente esto es significativo porque Dios nos dice por qué va a restaurar a Israel. La restaura por el beneficio de todas las naciones que están observando. Dice, entonces sabrán que yo soy las naciones, que yo soy el Señor. No es Dios que le dice a los judíos, cuando ustedes vean que yo los haga regresar, que ustedes van a saber que yo soy Dios. No, dice, cuando las naciones vean que yo los restaure, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ahora, recuerden lo que es el número uno, la razón número uno por escoger a Abraham como descendiente como su pueblo escogido. No era principalmente por su beneficio. Piensen en esto. Cuando Dios escoge a alguien para hacer cualquier cosa, ¿es principalmente para su propio beneficio? No, siempre es para el beneficio de otros. Si se te ha dado talento, habilidad o recurso, Dios no te ha dado eso principalmente para ti, para el grupo de alabanza. No, el don no es para ellos, es para usar ese don para bendecir a otros. Entonces, lo mismo aquí. Dios escogió a la nación de Israel para hacer una luz a las naciones. Isaías 49, 6 dice, ¿harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? Yo te haré luz para los gentiles. Escuchen esto. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. La idea es que las naciones de la tierra iban a observar a los judíos ser tan bendecidos bajo la ley que Dios les dio, que ellos dirían, bueno, podríamos seguir a ese mismo Dios. Ustedes son un pueblo bendecido. Sus leyes son tan sabios y Dios los ha bendecido tanto. Y Isaías 42 dice que aunque era el plan de Dios, Israel arruinó ese plan a través de la desobediencia y el juicio y el desastre que sigue esa desobediencia. Isaías 42 dice, debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. Pero el propósito de Él es hacer su ley gloriosa a las naciones. Pero este es un pueblo, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Esto es por su desobediencia donde se encuentran. Ellos son saqueados sin que nadie los restaure, nadie los protege y nadie los lleve de regreso a casa. Y esto siguió del tiempo de Ezequiel y aún al tiempo de la era del Nuevo Testamento. Romanos 2. Pablo dice esto de los judíos. ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley? O sea, los judíos tenían la ley, orgulloso de la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Porque como dice, la Escritura dice, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. En vez de probar a las naciones lo glorioso que es Dios, ellos blasfeman el nombre de Dios por su desobediencia. Entonces, nuevamente, claramente vemos que Dios va a volver a los israelitas a Israel, pero no porque lo merecen, sino porque su deseo de su corazón es como siempre ha sido,
para Israel, que sean la luz de las naciones. Ahora, con eso como trasfondo, escuchen estos versículos una vez más. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre, los judíos. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Pues lo recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces, al principio del verso 25, Dios categoriza un montón de bendiciones que Él promete derramar a Israel. Voy a leer 24 hasta el final, porque leer esto en secciones hace menos el impacto de estas bendiciones que vienen uno tras otro. Y recuerden, cuando yo lea esto, Dios dice que ellos no merecen nada de esto. Ezequiel 36:24. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno, receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les haré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh, Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano: cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá: esa tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía. Pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. Ahora, me gustaría señalar algo aquí de la disciplina de Dios. Dijimos más temprano que el vuelco más importante pasa en 33:21 cuando, y esto dice 33:21. Entonces me preocupé. Durante los 12 años de mi cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a mí y dijo: la ciudad ha caído. Ese 586 a.C. Antes de ese versículo, todos los 33 capítulos, todos los capítulos hasta el 33, no tienen nada de esperanza. Viene la destrucción, será absoluto y completo. Es inevitable. Pero una vez que ese juicio se llevó a cabo, en capítulo 33, el mensaje de Dios a Ezequiel ahora cambia.
va uno de esperanza, de ánimo, y acá es la clave, pero no porque ellos lo merecían o porque se habían arrepentido, porque no lo habían hecho. Entonces vemos que Dios lo está animando después de la disciplina, pero antes de arrepentirse. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, miremos esta experiencia a través de los ojos de los padres. Digamos que vas a dar una nalgada a tu hijo por desobedecer, y por supuesto de manera apropiada. Una pregunta: antes de darles esa nalgada, ¿le ofreces esperanza? No hay esperanza. Para el niño no hay esperanza. Él ve que vas a buscar la varilla. Tenía una varilla mi padre. Yo te lo podría dibujar hoy en día. Era un moldeo. Tenía unas curvas y siempre la disciplina era apropiada, pero no me gustaba. Y recuerdo muy bien esa varilla. No había esperanza. Me ponía en su rodilla, buscaba la varilla y no había esperanza. Y después me daba la nalgada. No hay esperanza con eso. Una vez que se termina la disciplina, ¿qué hace un padre amoroso? Abraza al niño, lo sostienen, le ofrecen esperanza, le ofrecen y le dicen que lo aman. Quizás digan: querido, no quiero hacer esto, y si tú obedeces, no tienes que pasar por esto. Yo te amo tanto. ¿Estás bien? Bueno, ¿estamos bien? Pero aquí es la pregunta clave. Una vez que termina la nalgada, como padre, ¿realmente tú sabes si tu hijo se ha arrepentido de lo que han hecho? ¿Realmente sabes eso? No lo sabes. Pero tú le ofreces tu amor y la esperanza y los restauras igualmente, ¿no es cierto? Sí, porque la disciplina ya se acabó. Hablé de esto a un padre de 2 niños la semana pasada. Él dijo: no doy nalgadas a menudo, pero cuando lo hago, una vez que se acaba, la actitud de mi hijo cambia y mi actitud cambia. Mi hijo es más humilde después de una nalgada. Entonces veamos si podemos poner esta analogía de nalgadas a Ezequiel. En los primeros 33 capítulos, Ezequiel le ofrece a su audiencia nada de esperanza. Destrucción es segura, pero en 33:6 cae Jerusalén. Todo se pierde. Israel fue llevado, los que sobrevivieron. Y entonces el momento crucial, en julio 22, 586 a.C., fue llevado Israel a Babilonia. Fue el día de Israel de los azotes, el día de la disciplina amorosa de Dios. Pero Dios continuó a azotar a los exiliados una vez que estaban en Babilonia. No. Jeremías 24 dice esto: entonces el Señor me dio este mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel: los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Escuchen: velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Aún más fuerte, el verso 29. Tenemos todo eso. Capítulo 29. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Ahora están en Babilonia. Dios dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman en el fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Y es por eso que una vez que Jerusalén cayó, entonces Dios comenzó el proceso de restauración, ofreciendo esperanza. Lo dijimos antes, pero si vemos al principio de Ezequiel, él tenía un hogar, vivía bien con su esposa y podía estar con sus amigos y familias, que era más que lo que podemos hacer nosotros, que aunque estaban en exilio, tenían mucha libertad. Podemos ver el próximo cuadro. Te hace pensar a nosotros en nuestro lugar. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Qué versículo tan apropiado para el Día de Independencia.
estamos celebrando la fundación de esta nación, pero es verdad que necesitamos orar por esta gran nación. Entonces, ¿cómo esto se aplica a ti y a mí? Bueno, primeramente, sabemos que cuando pecamos, las consecuencias van a seguir. Gálatas 6:7 es claro, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Tú pecas, van a haber consecuencias, pero también de la misma manera, si un niño decide arrepentirse tempranamente, puede, evitar el azote. Lo mismo es verdad con Dios, pero si nos negamos a obedecer el mensaje de Dios y no nos arrepentimos, entonces una disciplina por amor va a seguir. El amor requiere eso. Hebreos 3:12-6 dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que, corrige a todo el que recibe como hijo. Pero, por favor, escuchen bien. Así como nosotros hemos visto en Ezequiel, una vez que somos disciplinados, el corazón de Dios es movido a restaurarnos para amarnos, aun si no nos hemos arrepentido todavía. ¿Por qué? Porque somos humillados y cambia nuestra actitud. Su deseo por nosotros es que nos arrepintamos, sí, por supuesto, absolutamente, y ahí vienen las bendiciones. Pero Él nos restaura aún antes de eso. Y Dios sabe que este es el momento que Él va a alcanzarnos en amor y decir como ese padre: tú no tienes que pasar por esto, yo te amo, estás bien, déjame abrazarte. Puedes preguntarte, ¿por qué Dios ofrecería esperanza y restauración aún antes que un incrédulo pida perdón por el pecado? Porque el amor de Dios, escuchen bien, el amor de Dios es siempre la manera más eficaz, el agente de cambio más grande una vez haya disciplina. Si estás en desacuerdo, mira la alternativa. Una vez que Dios disciplina, Él sigue enojado contigo y no quiere verte ni tener nada que ver contigo. ¿Cómo eso te acercará de nuevo a Él, a una comunión con Él? No lo hará. Muchas veces he dicho que cuando tú te arruinas las cosas, cuando andas mal, Satanás lo que quiere ver es que Dios te está dando la espalda y te diga: no, esta vez no, Tom, ya me cansé. Ya estoy cansado de esto. Necesito tiempo para pensar. Tú necesitas tiempo. Apártate de mí. Si Satanás te convence que Dios te ha hecho esto, entonces tú como ser humano, ¿cómo te puedes volver a Dios? Si Él se vuelve de ti, ¿tú vas a forzarle a mirarte a ti? No. Tú te vas, te apartas. Y es por eso que en los momentos cuando más necesitamos a Dios, después que hemos pecado, es cuando necesitamos saber que Él está así, con los brazos abiertos, aún antes de arrepentirnos. Ese es el proceso de arrepentimiento. Su amor nos acerca y las Escrituras claramente sostienen esto. Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios nuestro? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte al arrepentimiento y abandones tu pecado? Nos lleva al arrepentimiento, y que nos lleva a la paz que va después del arrepentimiento, y un deseo de vivir en justicia, de vivir una vida correcta. Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y esto es lo que pasó con ustedes en su día de salvación. Tú y yo estábamos todavía en nuestros pecados el día que Dios nos salvó. Romanos 5:8 es muy claro, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo al morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y entonces, por favor, nunca olviden esto, porque Satanás desesperadamente tratará de hacerte olvidar o que no creas esto. Una vez que has sido disciplinado y humillado, Dios viene a ti con los brazos abiertos
acercándote a ti y amándote y ofreciéndote una esperanza y un futuro. ¿Y sabe quién llora aquí? Quizás el hombre que él está abrazando, pero Jesús está lleno de lágrimas y amor. Aún si tú no te has arrepentido, después de tu disciplina, siempre recuerda que esa bondad, ese acercarte a Él, es para llevarte al arrepentimiento, para cambiar tu corazón hacia Él por su amor ilimitado. Y como ejemplo, escuché y algunos de ustedes han dicho algo así. ¿Saben por qué he vuelto a Dios? Porque aún en medio de mi rebelión, Dios siempre fue tan bondadoso conmigo que me quebrantó. ¿Cómo podía ser tan bondadoso conmigo? ¿Y no es lo que dice la Biblia? Su bondad nos lleva al arrepentimiento. Su bondad, su palabra. Hay una fábula de Esopo, de el sol y el viento discutiendo. El viento norte se jactaba de gran fuerza. El sol discutía que había gran fuerza en la mansedumbre. Tendremos un concurso, dijo el sol. Abajo había un hombre viajando en un camino sinuoso. Tenía puesto un abrigo de invierno. Como prueba de fuerza, dijo el sol, veamos quién de nosotros puede quitarle el abrigo al hombre. Será fácil forzarle a quitarse el abrigo. Se jactó el viento. Sopló tan fuerte el viento que las aves se prendieron a los árboles. El mundo se llenó de polvo y hojas, pero cuando más soplaba el viento, el hombre, tiritando, más se agarraba de su abrigo. Entonces salió el sol detrás de una nube. El sol calentó el aire y la tierra helada. El hombre en el camino se desprendió el abrigo. El sol volvió más y más fuerte. Pronto el hombre sentía tanto calor que se sacó su abrigo y se sentó a la sombra. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó el viento. Fue fácil, dijo el sol. Encendí el día y logré, a través de la mansedumbre y la suavidad, lo que quería. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías estaba deprimido y quería dejar de ser profeta y se fue a una cueva para esconderse de Dios? Dios mostró formas poderosas para alcanzarlo, un terremoto, viento fuerte, pero eso lo hacía volver a entrar a la cueva. Pero en 1 Reyes 19 dice que Dios susurró a Elías. Y Elías, cuando escuchó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Dios disciplina a aquellos que Él ama. Pero una vez que has sido disciplinado, aún si no has hecho nada para merecerlo, Dios abraza sus amorosos brazos alrededor tuyo y te promete restauración. ¿Puede alguien de ustedes identificarse con un niño que se sienta ahí en la esquina? Yo recuerdo eso. Yo era muy conocido yo te lo podría dibujar. Ustedes también, quizás, esa esquinita. Mi mamá dice que cuando me ponía ahí, yo cantaba Cristo me ama, y era muy manipulador, porque mi mamá dice que ella le decía a mi padre, su esposo, Norman, mira, Tommy, que sabe que por lo menos Jesús le ama. Entonces, no sé si eso funcionó. Esto, hermanos, es la gracia de Dios que obra. Misericordia se define como no recibir el castigo que merecemos. Tú no recibes el castigo, pero la gracia es que tú recibes las bendiciones que no mereces. Entendemos la parte de la misericordia. Cristo murió en la cruz y por eso recibo misericordia por algo que yo no merezco. Pero la parte de la gracia de que Él me dé cosas, o todas las cosas, aún si cuando yo no lo merezco, eso es un concepto difícil de recibir, pero es verdad. La gracia es que tú recibas las bendiciones que tú no mereces. Se dice que Cristo fue tratado en la cruz como tú merecías ser tratado, y nosotros fuimos tratados como Cristo mereció ser tratado. El final de este capítulo 24 al final señalan esto. Verso 24 dice: pues los recogeré de entre todas las naciones y lo haré regresar a su tierra.
Warren dice, Dios no les dio la tierra por su justicia y no restaurará la tierra por algo bueno que hayan hecho. Dios en su gracia nos da lo que nos merecemos. Ahora, hay una pregunta que se hace, quizás la pregunta de $1,000. Esta restauración de los judíos a su tierra tiene que ver con el rey Ciro decretando el decreto a los exiliados judíos que podían regresar a Israel en 538 a.C. o en 1948 cuando fue restablecido Israel. O se refiere a la restauración final a su tierra donde los 1000 años del reinado de Cristo, que se lleva después de los 7 años de tribulación. Bueno, una respuesta es clave, se encuentra en 3 versículos. Ezequiel 36:28. Vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, nuevamente sabemos que habla de los judíos. Claramente habla a los judíos, pero obviamente todavía no han venido a la fe en Cristo. Sabemos como nación que no es así. Conté la semana pasada que 1% de judíos son cristianos, pero vean verso 25. Entonces los rociaré con agua pura. Escuchen y quedarán limpios. Solamente se nos limpia de una forma y es por ser lavados por la sangre de Cristo. Y está hablando de Israel como nación. Los rociaré con agua pura y quedan limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Verso 27 agrega eso. Pondré mi espíritu en ustedes. La única forma que recibes el espíritu de Cristo es a través de la salvación con Cristo. Y ellos no habían experimentado eso como nación. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cómo se nos lava? Por Jesús nada más. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Solamente por Jesús. Por eso estoy convencido que eso se refiere a la restauración final de los judíos a Jerusalén e Israel en los 1000 años de reinado de Cristo. El comentarista Alexander dice, el regreso mencionado en este pasaje no se refiere al regreso a la tierra de Jerusalén bajo Zorobabel, sino una restauración final y completa bajo el Mesías en el tiempo final. Los detalles del restablecimiento de Israel a su tierra mencionado en Ezequiel 6 simplemente no ocurrió cuando regresaron bajo Zorobabel, Ezra y Nehemías. Y una conexión muy buena del 25 y Jesús es esto. Miren verso 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. ¿Se acuerdan de Juan 3 cuando Nicodemo se fue a entrevistar a Jesús? Jesús respondió, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y aquí en Ezequiel él menciona tanto el agua y el espíritu. Los comentaristas dijeron que cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo, que Nicodemo tendría que haber hecho la conexión a Ezequiel capítulo 36, verso 25, donde habla del nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu. Nunca lo vi antes y nunca lo había pensado, pero es bastante lindo saber esto. Verso 31 también señala que Dios lo bendice antes del arrepentimiento. Y dice verso 21, entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Entonces, ¿cuándo es eso? Es cuando los haya restaurado y les haya derramado las bendiciones. Entonces, después de esas bendiciones, entonces recordarán ustedes mismos y los pecados y se avergonzarán por las cosas detestables que hicieron. Entonces, vemos que Dios restaura a Israel aún antes de arrepentirse. Y después el verso final, 38, dice, los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempo de los festivales. Las ciudades estaban en ruinas, estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. Y en el festival los fieles traían ovejas a la ciudad, al templo, para ser sacrificados ahí. Y Spurgeon señala algo muy bueno. Dice, hay una belleza adicional a esta promesa en que las ovejas traídas a Jerusalén en las fiestas solemnes no solo eran numerosas, sino que eran las mejores ovejas de la tierra, porque ningún animal podía ser ofrecido a Dios con mancha. Entonces, ¿cómo la lección de hoy se aplica a mí?
La semana que viene, cuando hablemos de el Valle de los Huesos Secos, es la historia más reconocida en todo Ezequiel. Entonces vamos a meternos en eso y quién, cuándo, quién eran los huesos y qué representa. No te lo quieres perder. Entonces, después de eso, la próxima semana vamos a hablar de Gog y Magog y una de esas batallas finales que estudiamos, que muchos creen que Rusia viene del norte. Entonces, aquí es el resumen de esta mañana. La gracia de Dios estaba viva y funcionaba bien en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, pero somos afortunados de estar de este lado de la cruz, donde vemos la plenitud del amor de Dios, como se ve plenamente en la cruz. Ellos solamente veían una sombra de eso, pero nosotros lo vemos en toda su plenitud. Recuerdo que alguien dijo, y me encanta esto, dijo, el Antiguo Testamento es un cuarto muy bien, con muchos muebles, pero está un poco oscuro, está muy apagada la luz. Quiere decir que cuando la luz de Jesús, la revelación de Jesús, cuando eso brilla de lo que Él hizo en la cruz, en el Testamento, y lo ilumina, todos esos elementos que están en ese cuarto, en el Antiguo Testamento, de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo da un Dios tanto de perfecto amor y perfecta justicia. Mucha gente quiere creer en un Dios que es amor, pero también que pase por alto el pecado. Pero ¿cómo puede un Dios verdaderamente justo guiñar el ojo al pecado? Si el Señor no se compromete resolutamente a castigar cada pecado, Él no es ni amoroso ni justo, porque el verdadero amor siempre busca justicia. Y si tú amas a alguien, tú quieres verlo encontrar justicia. Es lo que hace el amor. El verdadero amor siempre busca justicia. Y como Dios es tanto amoroso y justo, exige que Él castigue cada pecado, con los pecados de los incrédulos, siendo pagados por ellos individualmente en el infierno, y los pecados de los creyentes pagados individualmente en la cruz por Jesús. Como resultado, nuestra relación con Cristo no depende de nuestra santidad personal o el grado de fe o sacrificio o buenas obras o actos religiosos. Todos estos atributos traen bendición a la vida y nos protegen, pero no afectan nuestra relación o nuestra unión con Cristo. Y eso porque Dios no tiene la intención de que nuestro enfoque esté en nuestro comportamiento. Si tú lo piensas, cuando el comportamiento está en una relación, cualquier relación, esa relación llega a ser instantáneamente condicional. Cuando el comportamiento entra en una relación, esa relación se torna condicional. La relación de Dios contigo no es condicional, está basado sobre lo que hizo Cristo, hizo en la cruz incondicionalmente. Y Dios está claramente consciente de eso. En cambio, Él desea que el enfoque de nosotros sea en Jesús y no en lo que nosotros hicimos por Él o prometemos hacer para Él. Todo es una obra de gracia. Entonces, esta mañana pensé que sería un maravilloso tiempo y pedirle un desafío que le pedimos hacer esto. Nunca hice esto antes, perdón. Quiero que solamente demos gracias a Dios por la gracia que no merecemos, el favor inmerecido que Él nos ha dado. Tú lo aprecias, tú lo estás agradecido. Cerremos en oración. Padre, la gracia es un concepto tan difícil de sostener. Es como el aceite, crees que lo tienes en las manos y después es Dios. Estamos tan orientados a las obras
que nada es gratis y que las cosas buenas realmente no son gratis. Y el hecho de que el perdón de todos nuestros pecados y el cielo que nos espera es todo gratis y no tiene nada que ver, está desconectado de nuestro comportamiento, es más que sorprendente, casi es inconcebible. Y Señor, entendemos que hay consecuencias a los pecados. Si pecamos va a haber un precio que pagar en lo que sucede en nuestras vidas, pero no afecta ni toca la unión que tenemos contigo. Entonces, una vez más, te damos gracias por ese don gratuito. La maravilla de eso, cuando más lo pensamos, es el motivador más grande para vivir una vida justa. Recuerda que amamos y somos amados incondicionalmente, que eso nos quebranta, es lo que quebranta nuestro pecado. Entonces, Padre, te damos gracias por la salvación que tenemos contigo a través de Jesús, y que Él lo hizo todo de parte nuestra. Y si tú estás aquí esta mañana y estás escuchando la radio, estás mirando por internet, si jamás aceptaste a Cristo como tu Salvador, qué maravilloso día que sería hoy. Sí, si lo haces. Y entonces te invito a hacer esta oración. Inquietud en tu corazón. Él oye tu oración. Te ha estado esperando toda tu vida para comenzar esta relación. Sus brazos están abiertos. Él no va a señalar ninguno a ti. Él te quiere aceptar, perdonar. Si tú quieres caminar a sus brazos, repite esta oración. Padre, yo reconozco que he pecado. He hecho tantos errores y te pido perdón. Y recibo la muerte de Cristo en la cruz como pago por mis pecados. Él muriendo para que yo sea perdonado y liberado y una vez entre al cielo. Y gracias, Jesús, por tu amor por mí, que hayas hecho eso por mí. Y ahora, Padre, en respuesta a ese amor, yo te pido que me ayudes por tu Espíritu Santo a vivir una vida que te honra y te agrada, sabiendo que la vida que tú has planeado para mí está más llena de bendiciones que lo que yo pueda elegir. Para esto pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.